Bueno, vamos a nuestro comentario. Podríamos decir que nuestro comentario podría llevar por título Argentina, Fondo Monetario y elecciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, tenemos por estas horas funcionarios, ministros en los Estados Unidos, en tratativas con funcionarios del fondo, tanto del staff como de la directora gerente. A propósito de esto, en el programa pasado dijimos de que había algunas críticas que se le realizaban a Kristalina Georgieva por alguna actuación que habría tenido cuando dirigía el Banco Mundial y en la elaboración del índice que se llama Doing Business, aparentemente había habido algún tipo de sugerencia por mejorar la situación de China. Bueno, finalmente, todas las especulaciones que decían que a lo mejor la desplazaban de la dirección del fondo no se han verificado. Se reunió la conducción del Fondo Monetario y le ha ratificado su confianza. Para la ratificación de su confianza obviamente influyó que finalmente la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Yellen, se comunicó para decir que ellos creían que había que ratificar la conducción del fondo. Eso, por un lado, le da cierta tranquilidad a quienes creían que si Kristalina Georgieva era desplazada iba a ser más difícil la cosa para la Argentina. Yo no soy de los que están incluidos en ese grupo porque creo que las condiciones y las relaciones con el fondo son independientes en buena proporción de sus principales directivos. Pero lo concreto es que estamos tratando de negociar con el fondo y acá va mi segunda aclaración que es importante. El presidente de la Nación, el presidente Fernández, tiene a veces juicios, tuvo uno ayer diciendo sobre la deuda, por supuesto reclamando que el año que viene, y eso sí es cierto, tenemos 19.000 millones de dólares que pagar al fondo, reclamándole al gobierno anterior, digo, a Macri, pero ese discurso muy duro con relación a la renegociación, creo que forma parte de que estamos en plena campaña política y eso tiene que ver con este otro elemento que yo digo, las elecciones. En realidad, lo que va a tratar Argentina es de cerrar algún acuerdo. Aparentemente el fondo no va a hacer lugar a un pedido individual de un país que solicite pagar menos intereses, es decir, pagar menos sobrecostos. Ustedes saben que Argentina, como tiene un crédito, obtuvo un crédito que está por encima de la cuota país que tiene Argentina en el fondo, tiene como un sobrecosto. Bueno, en realidad Argentina está tratando de que eso se modifique. Bueno, eso ocurrirá si se cambia todo el sistema probablemente, pero por ahora me parece poco probable. Lo concreto es que va a tratar de avanzar en la negociación con el fondo. Pienso yo que el gobierno no tiene mucho apuro ahora por cerrar el acuerdo con el fondo porque está concentrado en el tema de las elecciones. Por otra parte, el fondo probablemente tampoco tenga demasiado apuro porque quiere ver qué pasa, cuál es el resultado electoral. Lo concreto es que el discurso contra el Fondo Monetario Internacional puede servir para capturar algún voto por izquierda. Pero lo que sí es cierto es que Argentina va a terminar haciendo algún acuerdo con el fondo. La otra cuestión que quería señalarles, que me parece que es importante, es que hoy se conoció el outlook del fondo de las perspectivas de la economía mundial, digamos. Y allí el fondo ha vuelto a mejorar el crecimiento que espera para Argentina en 2021, llevándolo al 7,5. Eso es una buena noticia, es la tercera estimación que hace, lo ha modificado 2 veces ya. 7,5 me parece ser un nivel de recuperación del producto muy alto, aunque obviamente no va a llegar a compensar el 10% que perdió el año pasado. Ahora bien, junto con esa presentación, el fondo expresó sus preocupaciones porque hay una cierta desaceleración de la actividad económica mundial, que tiene que ver con que ha habido una reaparición en algunos lugares de la pandemia, un rebrote de los contagios, pero además lo que sí es importante es que cuando fue presentado, el economista responsable de la presentación esta mañana, sobre el tema de Argentina, dijo que no hacían estimaciones de inflación porque todo iba a depender del programa económico con el cual están trabajando o diseñando o que van a poner en marcha cuando se apruebe el acuerdo con el fondo.
Pero lo concreto es que dice, mientras tanto, dijo, y lo dijo en el lenguaje del fondo, dijo, mientras tanto, bueno, la inflación es un problema que tiene que ver con que no hay un anclaje monetario, cosas por el estilo. Lo concreto es que dijo, vamos a arreglar con Argentina, pero lo que está diciendo, cuidado, me tienen que presentar un programa que me dé cierta tranquilidad, porque no puede la economía argentina tener inflación del 50%. Eso lo vamos a ver en las semanas siguientes. Yo pienso que finalmente, aunque yo siempre abogaba para que se haga un acuerdo rápido con el fondo, me parece que nos hubiera ahorrado varios dolores de cabeza. Digo, lo concreto es que probablemente va a ser, muy probablemente, después de las elecciones. Hasta las elecciones, el gobierno tiene puesta su mira en tomar decisiones que, aunque luego tengan un costo complicado en términos económicos, le faciliten persuadir a algunos electores que no lo acompañaron en las elecciones primarias. Siempre me preguntan si yo creo que puede revertir eso, si puede revertir el resultado que tuvo el gobierno. Y yo digo, bueno, eso es para especialistas en ciencia política. Yo en economía sí digo, primero, que es muy difícil obtener resultados en las pocas semanas que quedan para las elecciones. Y segundo, lo que me parece más importante, a pesar de que por mi propia formación tengo un sesgo que tiende a darle mucha importancia al comportamiento humano a partir de los intereses económicos, tengo la impresión de que no es eso lo único que importa cuando el ciudadano entra a votar. Y mi impresión, y hay algunas encuestas por ahora que parecerían estar señalando que esa es la dirección, es que al gobierno se le va a hacer difícil revertir esta situación y que es altamente probable que finalmente el gobierno sufra una derrota y eso le signifique en el futuro un escenario parlamentario muchísimo más complicado que el que tuvo hasta ahora. Lo vamos a ver a eso, falta poco para las elecciones y seguiremos comentando lo que va ocurriendo semana a semana en la economía, aquí en Al fin y al Cabo, el programa que creó y habitualmente conduce ese gran periodista, Ricardo Fonseca. Gracias por estar ahí. Hasta el martes próximo.